Cordial saludo, soy la estudiante Heidi Medina del primer semestre de Sociología. Este es el trabajo de competencias comunicativas, tarea 4. El tema a explicar en este video es la reinserción de profesionales del conflicto a la vida normal. La tesis o título creativo es: ¿conviene más ser un profesional en proceso de reinserción a ser un profesional del común? En la actualidad nos hemos convertido en jueces con respecto a ese tema. Se nos hace muy fácil juzgar a personas que han sido partícipes del conflicto armado y personas que han tenido que dejar su vida muchas veces por armar parte de estos grupos al margen de la ley. Estas personas, algunos lo hacen por gusto, otras que ya se retiraron de esos grupos armados, dicen que simplemente fueron obligados, o era morir o era hacer parte de esos grupos armados. Las personas que fueron víctimas, por otro lado, opinan que las personas que hacen parte de esos grupos lo hacen por gusto o por necesidad de querer ver a alguien sufrir. En mi opinión, yo pienso que el gobierno no le importa tanto esas opiniones que tienen tanto de un lado como del otro, sino que él está más bien enfocado en la productividad de esas personas, porque ha creado fundaciones y proyectos sociales que ayudan a las personas tanto que fueron partícipes del conflicto como las que fueron víctimas del mismo. El gobierno se ha enfocado netamente en la producción económica del país, que ha olvidado a las personas que fueron víctimas del conflicto. O sea, hay estudios que demuestran que más del 93% de la población que fue partícipe del conflicto ya ha superado esos temas e incluso cuentan con un trabajo estable en alguna de las empresas que el Estado le ha subsidiado alguna parte para que les contraten, mientras que hay personas que no han logrado ni siquiera terminar sus estudios de aquellas que fueron víctimas del conflicto. Se ha demostrado también que en temas de salud hay muchísimas personas que ni siquiera han tenido un acceso digno a un especialista que les ayude a tratar esos temas del desplazamiento, mientras que las personas que fueron partícipes del conflicto sí lo han logrado superar casi al 100% y han logrado obtener muchísimas ayudas por parte del gobierno, mientras que las asociaciones que se han destinado para ayudar a las personas víctimas del conflicto se han distorsionado y se le han dado esas ayudas muchísimas veces a personas que no fueron víctimas del conflicto y que simplemente como se dice vulgarmente, por ayudas o por conocidos de esas mismas asociaciones se desvían los recursos y las verdaderas víctimas del conflicto han quedado olvidadas. En conclusión, en Colombia es más factible ser un profesional en proceso de reinserción que un profesional que fue víctima del conflicto. El gobierno se ha desentendido tanto de este tema que ha olvidado a las personas víctimas del conflicto, dejándolo simplemente a merced de las asociaciones que, como dije anteriormente, se han destinado los recursos a personas que en realidad no tuvieron nada que ver con el conflicto. Los profesionales que fueron partícipes de la violencia, por el contrario, sí han logrado encontrar buenos puestos en grandes empresas, las cuales son financiadas por el gobierno para que les den algún trabajo, mientras que las víctimas del conflicto, muchas de ellas se encuentran en las calles siendo mendigos o simplemente se encuentran trabajando en trabajos que son ilegales, por decirlo así, ya que no cuentan con un contrato ni con un sueldo en específico o fijo.